Recording in progress. Nuevamente, amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, iniciando nuestros pequeños bloques de estudio, de compartir algún libro. El libro que estábamos estudiando anteriormente, que se llamó Budismo Moderno, el camino de la comprensión y la sabiduría de Geshe Kelsang Gyatso. Bueno, pues hemos decidido terminar de leerlo. Ni siquiera llegamos a la mitad, pero lo que nosotros queremos eh, es que nos vayamos dando cuenta poco a poco la importancia del haber nacido y la importancia de esos poderosos deseos, de esos espejismos que hacen que nos ocasionen mucho sufrimiento a pesar de que digamos que no sufro. Les estoy compartiendo ahorita esta, mire, les voy a decir más grande para que no digan que está muy chiquita. Ahí está, miren. Esta imagen precisamente de Buda, porque hemos estado escuchando, a lo mejor no entendiéndole, pero que existen unos reinos, lo podemos ver en la rueda del samsara. Yo espero, si tengo la oportunidad de ir donde está ese libro que me regalaron en una ocasión y tomarle una fotografía, ya pensé, una fotografía panorámica, para que nosotros podamos ver más de cerca esos círculos de la rueda del samsara. Y en esos círculos de la rueda del samsara, pues está el lugar en donde nosotros pertenecemos de acuerdo a nuestra evolución. Y se habla del sufrimiento y del sufrimiento. El maestro Dokalkul dice que solamente un tercio de la humanidad ha podido librarse un poquito de esos sufrimientos. No hay que confundir que dice de esos sufrimientos a la rueda del samsara. Son cosas totalmente diferentes. Comenté también que había subido yo un video muy cortito para que lo escucharan desde el punto de vista del narrador de las cuatro nobles verdades, pero he hecho mucho hincapié de que tengamos siempre en cuenta el para esa sucesión discipular, porque si no nosotros vamos a encontrar muchísima literatura, por supuesto que vamos a encontrar muchísima literatura, muchísimos videos, sí, pero cada quien va a dar su punto de vista de ellos. Yo le puedo asegurar que tengo muchísimos videos del budismo, de las cuatro nobles verdades, y a la hora de que yo escuché en Argentina, en esa ocasión estaba su santidad el Dalai Lama, lo de las cuatro nobles verdades, no, no, no se parece en absoluto, pero tengo un libro. Ustedes saben que en las traducciones se pierde muchísimo la, lo que se trata de decir. Entonces, en este libro, escrito por su santidad el Dalai Lama, él está hablando en el libro de las cuatro nobles verdades y yo quiero compartirlo con ustedes brevemente para que pues nos sirvan. De veras que es una parte importantísima, como dice el maestro, reflexionen sobre esto, que si nosotros nos damos cuenta de la causa de nuestro sufrimiento, es espantoso. Es espantoso de veras el por qué, por todo, sufrimos al estar escuchando y en alguna ocasión, en alguna vida, empecemos a practicar precisamente
estas cuatro nobles verdades, tenemos la gran oportunidad de dar un gran paso en nuestra evolución. Tampoco estoy con la idea ni la finalidad de, este, de querer destruir el dogma religioso, filosófico de nadie, ¿no? Cada quien tiene su rollo. Yo nada más cumplo con estar leyendo esto porque, pues, la verdad es muy, muy interesante, por supuesto, y desde el punto de vista de enseñanza, pues nos sirve bastante. Por eso es que yo me he atrevido a decir que de qué me servía yo a mí pertenecer a tantas escuelas si yo no tenía la capacidad precisamente de captar todo eso, ¿no? Decidí irme más despacito, según yo, y meterme por estos caminos por acá. Y hemos aprendido, como les digo, al menos, que tenemos muchísimos defectos, muchísimos espejismos y, por supuesto, muchísimos sufrimientos. Voy a brincarme muchísima la introducción de este libro porque es bastante y reitero, para quienes estamos enfocados para esta lectura y todo eso, los voy a aburrir. Sí, entonces vamos a empezar con la primera de las cuatro nobles verdades y es la verdad del sufrimiento. Dice aquí su santidad el Dalai Lama, recuerden que ese es el libro que vamos a estar leyendo ahorita, Las Cuatro Nobles Verdades, escrita por su santidad el Dalai Lama. La primera de las cuatro nobles verdades es la verdad del sufrimiento. Las distintas escuelas filosóficas budistas no consideran el término verdad de la misma forma. Por ejemplo, entre la escuela Prasanjika Madhyamaka y la Shavakayana, la diferencia radica en la distensión de ambas. Establecen entre los seres ordinarios y los arya o seres superiores. En este sentido, mientras la segunda establece tal distinción en función de la aprehensión individual de la institución superior, la primera no acepta este criterio porque sostiene que incluso los seres ordinarios son capaces de comprender intuitivamente las cuatro nobles verdades. No obstante, en lugar de profundizar en los distintos matices de ambas argumentaciones, lo que sin duda dificultaría nuestra explicación, pasaremos a analizar el significado del dukkha o sufrimiento. En este contexto, el dukkha constituye la base de toda experiencia dolorosa y se refiere generalmente a nuestro estado existencial condicionado por el karma, las desilusiones y emociones aflictivas, como asanga. Sostiene en el compendio del conocimiento, me van a disculpar, pero tienen unos nombres bien difíciles de pronunciar y aquí está uno, miren. Dice Abhidharma Sanmayuchaya. El concepto dukkha abarca tanto el entorno en que vivimos como a los seres que viven en él. Los tres reinos del sufrimiento. Para comprender el entorno en que viven los seres no iluminados, debemos analizar brevemente la cosmología budista. Según esta doctrina, hay tres reinos de existencia: el del deseo, el de la forma y el de lo informe. El problema general para la mayoría de nosotros radica en cómo entender estos tres reinos
y en concreto, cómo concebir los reinos de la forma y de lo informe. Para un budista, decir que Buda se refirió a ellos en las escrituras no es razón ni necesaria ni suficiente para justificar su existencia. Quizá la mejor aproximación para comprender estos reinos es analizarlos en función de los distintos grados de conciencia. Por ejemplo, según el budismo, la verdadera distinción entre una existencia iluminada y una no iluminada se asienta sobre la base de los respectivos niveles de conciencia. Una persona cuya mente es indisciplinada e indómita se halla en el estado de samsara o sufrimiento. La que lo ha logrado disciplinar y entrenar su mente se encuentra en el estado de nirvana o paz absoluta. Sobre la base de los respectivos niveles de conciencia o grados de comprensión, se consolida también la distinción entre los seres ordinarios y los arya. Quienquiera que haya logrado una aprehensión intuitiva de la vacuidad o de la naturaleza absoluta de la realidad, es llamado, según el Mahayana, un arya, mientras que alguien incapaz de alcanzar dicha comprensión es solo un ser ordinario. En este sentido, y en relación directa con los tres reinos, cuanto más sutil sea el nivel de conciencia adquirido por un individuo, más sutil será el reino de existencia en el que habite. Por ejemplo, si el modo ordinario de ser de una persona se circunscribe en el contexto del deseo y el total apego a los objetos materiales, es decir, tiende a depender de todo aquello que percibe, ya sean formas deseables o sensaciones placenteras. Se hallará siempre confinada en el reino del deseo. Sin embargo, las personas capaces de trascender su apego por los objetos de la percepción inmediata y de las sensaciones físicas, pero que todavía siguen apegados a estados internos de alegría o felicidad, crearán causas que les conducirán a futuros renacimientos, donde la existencia física alcanzará una forma más perfeccionada. Consideraremos ahora aquellos que trascienden no solo su apego a las sensaciones físicas, sino también a las sensaciones internas de alegría y felicidad. Esta clase de personas tiende más a un estado de ecuanimidad. Su nivel de conciencia es mucho más sutil que el de los otros dos, y no obstante, siguen todavía apegados a un particular modo de ser. Así que mientras que los distintos niveles de su mente pueden conducirles al cuarto estadio del reino de la forma, su ecuanimidad les guiará hasta el reino de lo informe. Sobre la base de esta cosmología, el budismo se refiere al proceso infinito del universo. Llega a ser y atravesar un proceso de desintegración para, de nuevo, volver a ser. Este proceso debe ser entendido en relación a los tres reinos. Según los textos del Sarvatiyavadin Abhidharma, los discursos budistas sobre metafísica y psicología que sirven de referencia al budismo tibetano, el mundo está sujeto al continuo proceso de integración
y desintegración a partir del tercer estadio del reino de la forma. Sin embargo, en el cuarto estadio y en los estadios superiores, el mundo está más allá de este proceso al que podríamos llamar evolución del universo físico. Este proceso infinito de evolución es muy similar a la moderna teoría del Big Bang. Si la teoría cosmológico-científica del Big Bang acepta una única explosión como acontecimiento inaugural del universo, no se ajusta con la cosmología budista básica. En este caso, los budistas tendrían que hallar la forma de explicar por qué el Big Bang no contradice la idea budista del proceso evolutivo del universo. Sin embargo, si la teoría del Big Bang acepta una multiplicidad de explosiones, sigue la misma línea de la explicación budista del proceso evolutista. El Sarvastivadin Abhidharma también debate las formas concretas en que el universo se desintegra al final de cada ciclo. Cuando el universo físico es destruido por el fuego, solo lo es por debajo del primer nivel del reino de la forma. Cuando es destruido por el agua, se disuelve desde el segundo nivel del mismo reino. Cuando es destruido por el aire, lo es a partir del tercer nivel. Así pues, en la cosmología budista, la evolución del universo físico es entendida en relación a los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra, a los que normalmente añadimos un quinto, el espacio. En el Abhidharma y también en el Uttara Tantra hallamos análisis pormenorizados de la mecánica de la disolución de estos elementos, que tienen bastante en común con las más modernas teorías científicas. No obstante, las afirmaciones del Abhidharma no tienen que ser asumidas dogmáticamente al pie de la letra. Por ejemplo, según el Abhidharma, en el centro del universo se halla el monte Meru, rodeado por 4 continentes. Por otra parte, las descripciones que hallamos en estos escritos acerca del tamaño del Sol y la Luna contravienen las modernas explicaciones científicas. Si la ciencia ha demostrado empíricamente que todas estas explicaciones eran infundadas, es más que obvio que tenemos que aceptar sus conclusiones. Hasta aquí hemos perfilado brevemente cómo el budismo entiende la evolución del universo físico o, en su sentido más amplio, el entorno. Por lo que a los seres sensibles que habitan dicho entorno se refiere, el budismo distingue varios tipos. Hay seres con formas corporales y seres informes. Incluso en el mundo que nos es familiar, hay seres perceptibles por nuestros sentidos y seres imperceptibles como los del mundo espiritual. En general, el budismo sostiene que la forma ideal de existencia es la del ser humano, por ser la más propicia para practicar el Dharma. Así pues, comparados con los seres humanos,
los espíritus serán considerados inferiores porque esta forma de existencia es menos efectiva para la práctica del Dharma. Es posible que los seres espirituales posean habilidades que nosotros jamás lograremos alcanzar, como ciertos poderes de precognición o incluso sobrenaturales. Sin embargo, estos seres forman parte del mismo mundo en que viven los seres humanos. Todos los seres de este mundo están determinados por la ignorancia y las emociones aflictivas. En cierto sentido, podría decirse que son fruto de ellas. El Lama Tsongkhapa describe vívidamente la existencia no iluminada de los seres sensibles que se hallan en el estado de samsara. Supongamos que alguien está fuertemente atrapado por la ley del karma negativo, las desilusiones, emociones aflictivas y los pensamientos, constreñido por la red de su ego. Está destinado a vagar sin rumbo por las corrientes fluctuantes del sufrimiento y el dolor. El budismo describe tres niveles o clases de sufrimiento. El primero es el del sufrimiento, el segundo el del cambio y el tercero el del condicionamiento. Cuando nos referimos al primero, nos referimos en términos convencionales a aquellas experiencias que solemos calificar como dolorosas. El budismo contempla 4 experiencias principales de esta clase de sufrimiento que a su vez son consideradas los 4 fundamentos de la vida sujeta al samsara. El dolor del nacimiento, el de la enfermedad, el del envejecimiento y el de la muerte. La importancia del reconocimiento de estos 4 estados como formas de sufrimiento y de este reconocimiento como catalizador para la búsqueda espiritual está ampliamente demostrada y justificada por la vida propia del Buda. Según la historia, cuando era el joven príncipe Siddhartha, Buda vio con sus propios ojos a una persona enferma, un anciano y un cadáver. El impacto de estas 3 visiones cargadas de sufrimiento le condujo al reconocimiento de que mientras no lograra liberarse del proceso infinito del nacimiento, estaría siempre sometido a estas 3 clases de sufrimiento. Sin embargo, tras la visión de un aspirante espiritual, Buda comprendió que existía una posibilidad de liberarse de este ciclo de sufrimiento. Así pues, el budismo sostiene que mientras nos hallemos sometidos al proceso de renacimientos, las demás formas de sufrimiento serán su consecuencia natural. En este sentido, nuestra vida se caracteriza por estar inmersa en el ciclo del nacimiento y la muerte, que conlleva los sufrimientos relacionados con la enfermedad y la vejez. El segundo nivel del sufrimiento, el del cambio, se refiere a aquellas experiencias que normalmente calificamos de placenteras. Sin embargo, mientras estemos inmersos en el estado de no iluminación, todas nuestras experiencias agradables solo nos proporcionarán sufrimiento. ¿Por qué el budismo sostiene que semejantes experiencias
aparentemente placenteras o agradables, solo porque en comparación con las experiencias dolorosas nos proporcionan alivio. Sin embargo, el placer de dichas experiencias es solo relativo. Si en realidad fueran estados de felicidad en sí mismos, al igual que las experiencias dolorosas, posibilitan ahondar en las causas que conducen al sufrimiento. Conocer las causas de las experiencias placenteras debería aumentar nuestro placer o felicidad, pero de hecho no es así. En la vida cotidiana, por ejemplo, sí se disfruta de buena comida, ropa, joyas y demás artículos de consumo durante un corto periodo de tiempo. Uno se siente realizado y satisfecho consigo mismo y con los demás. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, el mismo objeto en que su día nos proporcionó placer puede convertirse en la causa de nuestra frustración. Esto es debido al proceso de cambio al que está sujeta la propia naturaleza de las cosas. Ocurre exactamente lo mismo cuando en lugar de un objeto material se disfruta de fama. Al principio es posible que uno piense, oh, soy tan feliz ahora que tengo renombre y fama, pero al final tal vez lo único que sienta sea frustración e insatisfacción. El mismo tipo de cambio puede darse tanto en la amistad como en las relaciones sexuales. La cura inicial de la pasión puede llegar a convertirse no solo en odio y agresividad, sino incluso, en el peor de los casos, conducir al asesinato. Así es la naturaleza de las cosas. Si lo analizamos detalladamente, observaremos que todo lo bello y bueno, todo lo que consideramos deseable, en lugar de felicidad, termina proporcionándonos sufrimiento. Finalmente, el tercer tipo de sufrimiento, el del condicionamiento, conduce a una pregunta fundamental. ¿Por qué la naturaleza de las cosas es el cambio? Porque todo lo que tiene lugar en el estado de samsara se debe a la ignorancia. Bajo el influjo de la ignorancia, no hay posibilidad de alcanzar un estado permanente de felicidad. Mientras estemos sujetos al poder de la ignorancia, nuestro mal conocimiento, confusión acerca de la naturaleza de las cosas hará que el sufrimiento se expanda en nuestras vidas como las ondas en el agua. El tercer nivel de sufrimiento se refiere directamente a nuestro estado no iluminado de existencia, sometido a la influencia de esta confusión y a la de los karmas negativos que la generan. Si este sufrimiento recibe el calificativo de condicionado, es debido a que este estado de existencia constituye la base no solo de las experiencias dolorosas de esta vida, sino también de las causas y condiciones de futuros sufrimientos. Dharmakirti, en su comentario del compendio de la verdadera cognición Pramanavartika, y Aryadeva en los 400 versos sobre la vida media, Chatunjatakaharstraskartika ofrecen una forma práctica de contemplar este tercer nivel de sufrimiento y una profunda ayuda para entenderlo. Ambos trabajos ponen especial énfasis en la reflexión acerca del sutil nivel de impermanencia, de la efímera naturaleza de la realidad. Al hablar de impermanencia,
Es importante no olvidar que dicho concepto cuenta en este contexto con dos acepciones distintas. En primer lugar, puede ser entendida como el proceso que tiene lugar cuando algo emerge, permanece durante un tiempo y luego desaparece. En este nivel de impermanencia, la desintegración de cualquier cosa requiere una condición secundaria que interrumpa su continuidad. Sin embargo, hay una segunda forma de entender el concepto de impermanencia. Desde esta perspectiva, mucho más sutil que la primera, el proceso de cambio descrito anteriormente no es más que el efecto inmanente de un proceso de cambio mucho más profundo y dinámico. En este sentido, todo cuanto es y existe está sometido constantemente a cambio, pero este proceso de cambio temporal no es debido a una causa secundaria que condiciona el nacimiento y perecer de algo, sino que la misma causa que la hace emerger es a su vez la causa de su destrucción. En otras palabras, la causa del origen de las cosas contiene en sí misma la causa de su cesación. Así pues, la temporalidad debe ser entendida de dos formas. En primer lugar, como resultado de los tres periodos o instantes de existencia de una entidad: nacimiento, permanencia y desintegración. En segundo lugar, desde cada uno de estos instantes en sí mismos, un instante no es estático. Tan pronto emerge, tiende necesariamente a su propia cesación. Dado que todo emerge a partir de un estado inicial, el nacimiento de las cosas conlleva la potencialidad de su propio perecer. En este sentido, podría decirse que su cesación no depende de ninguna causa secundaria o extrínseca. Es más, la doctrina budista sostiene que todos los fenómenos están determinados por sus propias causas. Una vez comprendido el auténtico significado de la impermanente naturaleza de los fenómenos, ya es posible ubicar la comprensión del dukkha en este contexto y reflexionar acerca de la existencia desde la propia individualidad. Es decir, llegados a este punto, se es consciente que dado que el mundo ha emergido como resultado de sus propias causas y condiciones, está a su vez determinado por estas. En otras palabras, está sometido al control del proceso causal que determinó su aparición. Sin embargo, en el contexto del samsara, las causas a que nos hemos referido son nuestra confusión mental o ignorancia, magripa en tibetano, y los distintos estados de ignorancia en los que emerge dicha confusión. Si estamos dominados por la ignorancia, jamás habrá lugar para la alegría o la felicidad. Si bien en los tres reinos hay estados comparativamente más felices que otros, mientras permanezcamos sumidos en el ámbito del samsara, nunca lograremos la dicha total. Ya nos hallemos en el reino de la forma, de lo informe o del deseo, seguiremos inmersos en el estado de dukkha, verdadero significado del tercer tipo de sufrimiento. Aquí vamos a hacer la pausa de lo que estamos leyendo para en la próxima cápsula estudiar la segunda noble verdad. Muchísimas gracias, queridos amigos y condiscípulos, por tener la paciencia de estarme escuchando y que tengamos juntos
la oportunidad de reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias, quedo con ustedes. Hasta la próxima.